¿Qué significa la resurrección de Cristo para usted que nos visita por primera vez? Quizá algunos de nosotros decimos, es que eso ya pasó, pastor. Eso pasó hace casi 2000 años. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo sigue siendo efectiva aquí y ahora. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es algo como una moda del señor Versace, que cada año tiene que cambiar de estilo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo no se ha dejado de contar y nunca se dejará de contar. La resurrección de Jesucristo es tan efectiva en el pasado, en el futuro, pero también aquí y ahora. Y eso es algo que el creyente tiene que celebrar, que tiene esperanza. Y no la esperanza de que algún día llegará un futuro fantástico ahí donde ya llegamos, ya le hicimos, pasamos de panzazo, pero ya llegamos. Pero ¿qué hay en el aquí y ahora? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Cómo es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo afecta nuestro contexto en este momento? ¿Cómo aquel que está experimentando dolor y enfermedad, quebranto, tristeza, abandono, infidelidad, enojo, vergüenza, culpa, cómo es que la resurrección de Jesucristo es efectiva aquí y ahora? ¿Se ha preguntado eso? Desafortunadamente muchos cristianos vivimos en dos puntos muy interesantes. En un pasado, lo que hizo Jesucristo por nosotros, y con una esperanza de que algún día llegaremos al reino de los cielos. Y está bien, no es malo. Pero ¿qué pasa mientras tanto? ¿O soy el único que a veces se siente desanimado? ¿O soy el único que a veces experimenta abandono? ¿O acaso soy el único ser humano cristiano creyente que alaba al Señor Jesucristo y que le ama con todo su corazón, que a veces experimenta ansiedad? ¿Cómo es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es efectiva en ese momento? Pero para poder entender nuestro presente, tenemos que entender nuestro pasado. Para que usted pueda entender el futuro, debe que entender los acontecimientos del presente y tomar una decisión que beneficiará su futuro. Y usted entenderá y sabrá tomar una decisión en el presente si usted entiende el contexto del pasado. No podemos entender solamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a medias. Hay una historia detrás de esto. Hay una historia contada por cientos o miles de años y que la palabra del Señor nos muestra algo fantástico y maravilloso. Antes de empezar me gustaría hacer una oración, y si usted necesita una Biblia, con muchísimo gusto levante la mano para regañarlo. No es cierto. Aquí tenemos a nuestros voluntarios que les levante su mano. Mientras ellos estarán pasando a poder ofrecerle a usted una Biblia, yo quisiera que usted, así como está, rapidito cerremos nuestros ojos y démosle gracias a Dios por este día tan fantástico y que prepara nuestros corazones. Señor, hoy celebramos algo fantástico y maravilloso que es tu resurrección. Que tú, Señor, cumpliste tu promesa que resucitarías al tercer día. Y lo cumpliste. Lo cumpliste de una forma tan efectiva y tan maravillosa, Señor, que hoy estamos aquí reunidos celebrando esto. Te pido que tú, Señor, nos guíes a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Hoy se cuente toda la historia, Señor, de cómo llegamos hasta este punto. Pero también podamos recordar las promesas que tú has hecho para cada uno de nosotros para un futuro mejor. El poder de la resurrección es efectivo hoy en día, aquí y ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Para poder entender esto de la resurrección, el por qué es que los cristianos están tan emocionados y contentos y que celebran lo que está sucediendo. Es un acontecimiento que se tiene que narrar y se tiene que escuchar y se tiene que saber y se tiene que leer el contexto del pasado. ¿Qué sucedió? ¿Cómo es que llegamos hasta este punto de la historia de la resurrección? De repente Dios se le ocurrió, ¿sabes qué? Te vas hasta el día 24 de diciembre, naces por ahí, a ver qué pasa. No, hay una historia que contar.
Y la primera historia son como etapas. Yo les llamo acto número 1, acto número 2, acto número 3. Y están divididas en varios actos. Número 1, la creación. Número 2, la rebelión. Número 3, la promesa. Número 4, la redención. Número 5, la iglesia. Número 6, la restauración. Son actos que la palabra de Dios nos cuenta lo que estaba sucediendo en el pasado, las promesas, la rebelión del hombre, del por qué se rebela el hombre, cómo actúa Dios, pero en medio del caos y de la tormenta y toda esta rebelión Dios hace promesas. Después hay una promesa de redención. Después surge la iglesia, y la iglesia tiene un futuro y una esperanza que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Antes de llegar una vez más a meditar profundamente, o lo que podamos profundamente, si esa es la palabra apropiada, en la resurrección de Jesucristo, es necesario analizar la historia que la Biblia nos dice de cómo llegamos hasta este punto. Y empieza todo en la creación, donde la verdadera historia, donde el principal de todo esto es Dios, donde crea al hombre, donde hace toda su creación en 5 días. Dios crea de una forma magistral un nuevo mundo, una nueva tierra, un nuevo reino separado de él en el aspecto de su divinidad y esto terrenal, mas sin embargo Dios divino dándole un cuidado muy especial a esta creación. Al 6º día Dios creó a la primera persona, y todos la conocemos como Adán. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y Dios le sopló el aliento sobre su vida, y Adán está vivo. Esta persona es una creación, Adán, totalmente a todo lo que Dios había creado anteriormente. Era única, era especial. Dios crea a Eva del costado de Adán, y Adán, pues, ¿qué creen? Súper feliz de la vida. Ahora sí, carne de mi carne, sangre de mi sangre, feliz de la vida. Esto es parte de la historia que usted y yo debemos de entender y comprender qué es lo que está sucediendo. Porque la Biblia no se contradice. La Biblia del Antiguo Testamento no es un hecho pasado aburrido, sino es que debemos de entender todos estos acontecimientos para que podamos entender con mayor esplendor la promesa y la grandeza de nuestro Dios. Ellos fueron creados para reflejar, Adán y Eva fueron creados para reflejar el carácter de Dios en su bondad, pero también para gobernar con Dios, con autoridad sobre toda la creación. Dios les había encomendado que se multiplicaran y que gobernaran toda esta creación. Me encanta porque es la primer pareja donde pienso yo que no hay pleitos, no hay celos. Todo era felicidad, toda alegría. No digan que porque no había suegra. No, esa no era la razón. Era el primer matrimonio donde no existía la arrogancia. No había culpabilidad en ese momento. No había pena, no había infidelidades, no había celos. Imagínense Adán viendo a la jirafa. Qué hermosa jirafa. No, ¿verdad? Ay, Eva haciéndole un acto de celos. No, todo era perfecto, no existía nada de eso. Verdaderamente este era un excelente reino como Dios lo había creado desde el principio. Dios no se equivocó. Dios tenía algo fantástico, un reino que quería compartir con ellos, donde ellos experimentaran la paz, la tranquilidad, la comunión, lo hermoso y lo maravilloso de vivir con una pareja donde no hay celos, no hay contienda, no hay nada de todo eso que se le parezca. ¿Cuántos anhelan un matrimonio así? ¿A poco yo soy el único que se enoja con mi esposa a veces? Ay, así, sí, que no se mira. Es que si levanto ya me quedo sin comida. No. Pero ese algo era fantástico, no había ninguno de esos tipos de problemas. Es parte de la historia de Dios. En el acto número 2 sucede algo interesante: la rebelión. Un día el engañador, Satanás, se acerca a Eva y torció las palabras de Dios, como siempre, diciendo cosas mentirosas al hombre. Oye, que si comes de los frutos que te vas a morir. Y Eva, consciente, le dijo: no, eso no dijo. Dijo que de todos menos ese. Mas la serpiente no se quedó así como los brazos cruzados, sino todavía metiéndoles más mentira, les dijo: no morirán. Lo que sucede es que si ustedes comen de este fruto, ustedes van a ser igual que Dios. Y pues ¿por qué no? Pues ustedes tienen el derecho de tomar sus propias decisiones, lo que más les convenga para ustedes. Entonces Eva fue persuadida y pues, ya saben la historia. Y pues Adán detrás de la mujer y le dio de comer y se acabó todo. Eva fue y comió de ese fruto. Sus ojos se abrieron y primero que experimentaron fue vergüenza. Se cubrieron, se taparon. Ya me vio la lonjita.
Ya me vio los cachetitos. Había vergüenza, había dolor, había culpa. Y Dios bajó y descendió y empezó a buscarlos. ¿Dónde estás, Adán? Porque Dios seguía buscando intensamente la comunicación y la comunión con su creación, porque ese era el diseño principal. Y al Dios, al darse cuenta que ellos habían comido del fruto prohibido, le rompió su corazón a causa de su desobediencia. Mas sin embargo, Dios cubre su vergüenza, su desnudez. Dios hace el primer sacrificio, tuvo que haber matado un animal inocente para cubrirlos a ellos. Dice que les tejió sus vestiduras para que no estuvieran desnudos. Una vez más, la vida de un inocente para cubrir la vergüenza y la culpabilidad de aquel que se ha rebelado en contra de Dios. Mas sin embargo, también Dios maldice a la serpiente, que te vas a arrastrar por el resto de tus vidas, de tus días. Dios le dice las consecuencias también de su pecado a Adán y Eva. Vas a parir con dolor. Va a haber lucha entre ustedes dos, así como que yo soy el que mando, no, pues yo la que manda, no, pues yo que trabajo y tú no trabajas, no, pues y a mí. Ya saben la historia de lo que hoy en día seguimos sufriendo como matrimonios. Morirán y regresarán al polvo. Dios maldice la tierra por causa del pecado. Dios promete también en todo esto una esperanza en medio del caos, en que la simiente de la mujer vendría alguien que vencería a Satanás. Dios no se ha olvidado de su creación. Dios está en una misión constante. Ese era el segundo acto, fue la rebelión. El tercer acto es la promesa. Dios nunca abandona a las naciones. A veces las personas piensan, no, pues ya se olvidó de nosotros el Señor. Y vemos la historia, cuando vemos la palabra de Dios, es que Dios nunca ha abandonado a ninguna de sus naciones. Dios escoge a un hombre llamado Abraham y hace un pacto con él. Y le dice, en ti le van a ser benditas todas las naciones. ¿Quién era Abraham? Abraham no era así como que del Abraham que tenemos aquí en casa, bien acá. Este Abraham era un Abraham idólatra. De hecho se dedicaba a eso, a hacer figuritas, ídolos para poder vender. No tenía nada de especial, pero Dios en su infinita gracia y en su infinita misericordia le dice, mira, te escojo para que en ti sean benditas todas las naciones. Y de así Abraham tuvo un hijo, se llamó Isaac, no este Isaac, otro Isaac, e Isaac engendró a Jacob. O sea que ya se imaginarán el futuro pastor que va a enseñar aquí, se tiene que llamar Jacob. Jacob. Ya está por ahí, está chiquito, Jacob, 5 años. Y de Jacob nació la nación de Israel. Una nación tan grande, poderosa y muy bendecida, pero con el transcurso del tiempo fueron esclavos de una nación muy poderosa de Egipto. Y en Egipto no les fue nada bien. Hace 400 años donde fueron castigados, azotados, maltratados, despreciados, incluso hasta mataban a sus hijos varones recién nacidos. Pareciera ser un pueblo sin esperanza. Dios rescata a su pueblo de Egipto con mano poderosa, levantando a Moisés, un líder, y Moisés decía, Dios es nuestro Salvador y mantendrá su pacto con nosotros. Dios le da los 10 mandamientos a Moisés después cuando están en el desierto, pero el pueblo, ¿qué creen? Mientras Dios estaba diciéndole, mira Moisés, te voy a dar los mandamientos para que el pueblo pueda vivir en paz, en armonía, y todos estemos bien, todos felices, todos contentos. Mientras Dios estaba dando las instrucciones, el pueblo ya estaba en su rebeldía una vez más, en su idolatría, en su arrogancia, en sus orgías, dándole vuelo a la hilacha, como diría mi abuelo. Dios, una vez más molesto, castiga su pecado con 40 años en el desierto. Pero después de 40 años en el desierto, recuerden que Dios les había prometido que los llevaría a una tierra donde fluye leche y miel. En pocas palabras, una excelente tierra, un excelente lugar. Levanta a Josué y pasan a la tierra prometida después de varias batallas. ¡Wow! Ya estamos en el lugar donde Dios nos prometió, la tierra fantástica. Y probablemente usted diga, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Todos felices, todos contentos, the end. Mas no fue así. El pueblo regresó una vez más a su rebelión. El pueblo una vez más rechaza a Dios. El pueblo una vez más se olvida de Dios y se regresa a su idolatría, a buscar otros dioses. Dios era el rey del pueblo de Israel, pero el pueblo en su rebeldía quería un rey humano. No, Dios, yo no quiero que tú seas nuestro rey. Yo quiero un rey así como que grandote, fuerte, barbón, de buena ceja, de ojo de color. Rechazaron a Dios. Mas sin embargo Dios, dentro de ese rechazo, nunca se olvida de esta nación.
Y sigue dando promesas, y dentro de un periodo de reyes levanta a uno que se llama David, y a David le promete que su descendencia saldría un rey, que su reino nunca tendría fin. Ninguno de sus hijos era ese hijo. Salomón era un mujeriego, parrandero y jugador. Absalón era un rebelde, desquiciado y de mal carácter. Vamos, ninguno de sus hijos cumplía estos requisitos de rectitud, mas sin embargo mostraron rebeldía. Muchos de ellos se perdieron entre los dioses ajenos y se olvidaron de Dios. Dios los manda a un exilio por varios años, pero usa una etapa a profetas para recordarles a su pueblo de sus promesas de salvación. Pasaron mucho tiempo en el exilio y anhelaban ver a este Mesías prometido desde Génesis. Hasta ese tiempo seguían esperando a este Mesías, que los viniera a salvar, que los viniera a rescatar. Pasaron 400 años sin que Dios volviera a hablar al pueblo. ¿Se imaginan la ansiedad del pueblo? ¿Dónde está, Señor? ¿Dónde está la salvación? Estamos siendo oprimidos. ¿Te has olvidado de nosotros? No. Dios tiene un plan fantástico que se llama redención. El plan fantástico de la redención se cumple de 400 años después de esto, en una misión de Dios muy especial y muy única. Una noche callada en Belén, la ciudad de David, nace nuestro Señor Jesucristo. 1000 años después del nacimiento del rey David, en la misma ciudad, Jesús nace. Ángeles cantando, diciendo: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Nació el Salvador, el Mesías, el tan anhelado, el tan deseado, el tan esperado, el Salvador del mundo. Jesús crece y a sus 30 años empieza un ministerio diciendo que en Él se cumplían todas las escrituras, todas las promesas que Dios había hecho. Desde Génesis hasta todo el Antiguo Testamento se cumplían en la persona de Jesucristo, que Él vendría a salvar al mundo del pecado. Pero también habla de cómo sería Él castigado, cómo es que Él moriría, pero que también Él habla de sí mismo diciendo que al tercer día resucitaría. Pero ese era el plan maravilloso de Dios. Cuando Jesucristo nace, y aquellos que pudieron entender esta hermosa profecía, esta hermosa promesa cumplirse, no más espera, no más falsos profetas, no más ansiedad. El Mesías había llegado. Y este Mesías predicaba algo fantástico. Decía: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Un reino nuevo, pero había un requisito: había que arrepentirse. Había que cambiar nuestra forma de pensar. Había que cambiar nuestros caminos. Venir y rendirlos delante de Dios. Jesús, platicando con sus discípulos, que convivió con ellos aproximadamente 3 años, les enseñó tantas cosas y les habló acerca del reino de los cielos, cómo sería. Pero no solamente les dijo va. Mucho wiri, y ¿cómo se hace esto? Jesús les dio evidencias fantásticas de cómo es en el reino de los cielos. En el reino de los cielos no hay ciegos. Jesús da vista a un ciego. En el reino del cielo no hay enfermedades. Jesús sanaba a los enfermos donde quiera que Él iba. En el reino del cielo no hay pecado. Jesús, Él perdona nuestros pecados. En el reino de Dios todo su naturaleza reina en paz y armonía. Y les da una evidencia cuando Él trae la paz en medio de la tormenta. En el reino de Dios no hay poder diabólico. Jesús echa fuera demonios. En el reino de Dios no hay muerte. Él venció a la muerte al tercer día. Y es ahí donde nos encontramos el día de hoy. ¿Ven qué historia tan fantástica que la Biblia nos narra desde el principio en estas 4 etapas? La creación, la rebelión, la promesa, pero el plan fantástico de la redención para ti y para mí. Una de las cosas que Jesucristo prometió a sus discípulos es que Él estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Cuándo? Hasta el fin de los tiempos. ¿Solamente en Navidad? No. ¿Solamente en Semana Santa? No. ¿Solamente cuando necesitamos ayuda en el trabajo? No. Jesucristo dijo fantástico en las palabras en el Evangelio de Mateo 28, en el capítulo 28, versículo 20. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Una promesa fantástica, pero no sabemos si verdaderamente creerle todavía, porque una vez que se muera,
cómo va a cumplir esa promesa. Mas sin embargo, las Escrituras daban evidencia de un Dios fiel, de un Dios verdadero, que un Dios que estaría con ellos en todo tiempo, por siempre. Después de que Jesucristo les habla de todo esto, empieza a narrarles en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 en adelante, que Él tendría que partir, que Él tendría que ser entregado, que Él tendría que dar su vida, pero que Él resucitaría al tercer día. Y Él dijo también que no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría el Dios al Espíritu Santo. Todas estas son una serie de promesas, pero no se cumplen hasta que tenga que suceder un acontecimiento fantástico y maravilloso que se llama resurrección. ¿Pueden ustedes creer que todas estas palabras de Jesucristo, todo lo que Él dijo, si Cristo no hubiera resucitado, qué hubiera sucedido? Pues ya se acabó todo. Vámonos a casa. Resultó ser un profeta pobre mortal. Resucitó fue uno más del montón que ha sucedido en todo el pueblo de Israel por todo el tiempo. Mas sin embargo este fue diferente, porque Jesucristo había prometido que resucitaría el tercer día. Se levanta, y cuando Cristo vence a la muerte en la tumba, entonces esto es verdad. Y lo maravilloso de esto es que empieza la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como el cumplimiento de las futuras promesas. Y una de las futuras promesas que Jesucristo hizo en ese tiempo es que Él enviaría a su Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. ¿Y quién es esta verdad? Jesucristo mismo. En pocas palabras, Jesucristo les decía: les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. En el nuevo cuerpo resucitado de Jesucristo, es un cuerpo que ya estaría limitado, y que Jesucristo ya no estaría presente, omnipresente, sino sería un cuerpo ya limitado, totalmente diferente. Dice: es mejor que yo me vaya para que el Espíritu Santo, que es omnipresente, esté con ustedes. Y no solamente eso, sino les va a revelar mi corazón, va a ser de mi carácter el carácter en ustedes. Es mejor, porque los secretos de Dios, todo lo que el Padre vea hacer, Él se los dejará saber a ustedes. No es mejor. Jesucristo decía: entiendan, sí, es bueno que yo esté con ustedes, pero será mejor que venga el Espíritu Santo, porque este los va a transformar, este los va a guiar, este va a poner características únicas y especiales en la vida de cada uno de ustedes. Y estas características son los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace dar frutos divinos. En Gálatas, perdón, yo estoy en otro, ¿verdad? En Gálatas dice algo muy interesante. Capítulo 5, versículo 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control, dominio propio. Eso es lo que el Espíritu Santo crearía en cada uno de nosotros. Y estas características son del carácter divino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros nacimos amando como Cristo? No es natural. ¿Cuántos de nosotros nacimos con esta gentileza como la de Jesucristo? No. ¿Cuántos de nosotros nacimos con esa paciencia de Cristo? Y de repente hay un silencio en la iglesia. Precisamente es por eso que necesitábamos a su Espíritu Santo. Jesucristo sabía que no teníamos esto, y que era necesario que nosotros pudiéramos dar evidencias de a quien que habíamos creído. Por eso es que la resurrección de Jesucristo es súper importante, porque envía el Espíritu Santo para crear en cada uno de nosotros esta vida tan especial,
Estas características en cada uno de nosotros que reflejan el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Porque es ahí entonces cuando la iglesia surge. Es ahí entonces cuando en el plan divino de Dios la iglesia es la encargada de poder reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. El poder de su resurrección es importante, es maravilloso, porque si Cristo no hubiera resucitado, tú y yo seguiríamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestros orgullos, en nuestra vanidad, en nuestra vergüenza, en nuestra culpabilidad. Y como te digo, ¿quieres que le siga? No tendríamos esperanza. Pero para eso Jesucristo resucita y dice: yo me tengo que ir, es necesario que me vaya, para que ustedes puedan experimentar este cambio. La resurrección de Jesucristo es efectiva aquí y ahora en tu vida. El poder de la resurrección no es algo que solamente pasó hace 2000 años, sino el poder de la resurrección es efectiva aquí y ahora. Déjame leerte lo que dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo del 3 al 4. Dice: mediante su divino poder Dios nos ha dado ¿qué? Algunas cosas ahí para que se entretengan. Todo lo que necesitamos para ¿qué? Llevar una vida de rectitud. Una vez más, ¿mediante qué? Su poder divino, su divino poder. Mediante el poder del mismo Espíritu Santo que levanta a Jesucristo entre los muertos. Es el mismo Espíritu que está entre cada uno de nosotros, para que usted y yo podamos llevar una vida de rectitud que agrade delante de Dios. Yo si le preguntara en esta tarde, ¿cuántos no quieren tener una vida de rectitud delante de Dios? Yo creo que todos levantaríamos la mano. ¿Qué creen? Por eso es que la resurrección de Jesucristo es tan importante, porque mediante ese poder divino Él nos da todo, absolutamente todas las cosas que usted y yo necesitamos para poder llevar esta vida de rectitud, que sea posible. Más adelante sigue diciendo: todo esto lo recibimos a llegar ¿a qué? Conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. El versículo 4 dice: y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Y estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿No es eso maravilloso, poder saber que no estamos solos, que la resurrección de Jesucristo hizo esto posible, que usted y yo pudiéramos participar de esta naturaleza divina? Si Cristo no hubiera resucitado, jamás pudiéramos usted y yo ser parte de esta naturaleza divina. El Espíritu Santo no hubiera venido sobre su iglesia y seguiríamos en soledad, en tristeza, en ansiedad y en angustia. Por eso es que digo que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es efectiva aquí y ahora, porque su Espíritu Santo sigue haciendo ese trabajo en la vida de aquel que quiera rendirse a nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted tiene todo lo que necesita fuera de Cristo, lo necesario para poder llevar una vida de rectitud? Yo no creo. Porque si fuera que tuviéramos todo lo necesario para vivir y llevar una vida de rectitud sin Cristo, ¿para qué viene Cristo entonces? Mas sin embargo, Dios, que conoce todo, sabe, ustedes necesitan de la naturaleza divina, y es necesario que yo les envíe de mi Espíritu Santo. Y cuando los apóstoles, cuando los discípulos empiezan a experimentar esta transformación, ¿se acuerdan la primera iglesia que compartían todas las cosas en común? No había envidias, no había rencores, no había murmuración. Y el primero que murmuraba, ¿cómo les digo? Caía frío. Esa es la evidencia del poder del Espíritu Santo trabajando en la vida de usted, en la vida mía. Que está disponible. Dios todavía, su resurrección es eficaz para usted y para mí, para que su Espíritu Santo pueda cambiar
su vida, su corazón, para que usted pueda amar de la forma en que Cristo amó, para que usted pueda hacer esas manos de Dios en esta tierra, para que usted pueda dar evidencia de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es esto maravilloso? ¿Es esto algo maravilloso para usted y para mí? Para mí lo es. Porque Alejandro, lo poco que me conozco, soy malo, me enojo, exploto. ¿Usted no le pasa eso? ¿O usted camina como Gasparín? Y el piso. Pero por eso Dios me manda de su Espíritu Santo, porque dice, debes de tener dominio propio. Y esa es la obra que va a hacer del Espíritu Santo en ti. Por eso es que la resurrección de Jesucristo es tan importante, porque nada de esto sería posible si Cristo no hubiera resucitado. Qué hermoso es nuestro Cristo. Me encanta el leer en Marcos capítulo 16, en los versículos 5 al 8. ¿Cuál fue la primera reacción de Jesucristo al resucitar? Quiero que mediten eso. Se fue de vacaciones al Mediterráneo a solearse, porque tuvo una jornada bien difícil en la cruz, Se tomó un break, porque pues eso de andar liderando a un montón de personas era medio cansado. Me encanta. Quiero que me acompañe a leer esto. El versículo 5. Al entrar en el sepulcro, ¿quiénes fueron las mujeres a verlo? ¿No? María Magdalena. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. El versículo 6 dice, no se asusten. Les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, está vacío. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. Y me encanta esta frase que dice, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ¿qué? Tal como les dijo. Lo primero que hizo Jesucristo al resucitar fue a cumplir una promesa. Y Él va delante de nosotros. ¿No es eso maravilloso ver en nuestro Señor Jesucristo, que lo primero que hace cuando Él resucita con poder y gloria es preparar el camino para sus hijos, para sus seguidores? De hecho, antes de irse al cielo también les dice, es necesario que me vaya. Y allá va a haber, hay muchas moradas para ustedes, y voy a hacer más moradas para que donde yo esté, ustedes también estén. Él va delante de nosotros. Él fue delante de nosotros cuando vio su vida en la cruz del Calvario. Él fue el primero que recibió la ira de Dios en su totalidad, para que usted y yo estuviéramos libres de la ira de Dios. Él llevó nuestra vergüenza en la cruz del Calvario, para que usted y yo no tengamos nada de qué avergonzarnos. Él es el primero en todo. Él fue el primero que abrió sus brazos y decía, Señor, aquí está todo, Dios Padre, aquí está todo el pecado del mundo. Dios descarga su ira. Ahí llevó tu vergüenza, tu dolor, tu soledad, tu abandono, tu tristeza, tu ansiedad. Ahí lo llevó todo, para que tú y yo en su resurrección podamos experimentar la libertad, la vida, la esperanza. No es algo maravilloso ver la resurrección de Jesucristo. Ahí se cumple todo. Él va delante de nosotros, iglesia. Él va delante de ti, mi amigo, mi amiga, que nos visitas en esta tarde. Él no se ha olvidado de ti. Él te ha hecho una promesa de que Él estaría contigo en todo tiempo. Él te ha dado de su poder, de su Espíritu Santo, para que puedas continuar avanzando para la buena obra de nuestro Señor Jesucristo. Él ha prometido que Él suplirá todas las necesidades en Cristo Jesús. Cristo Jesús nos ha dicho, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se los voy a dar. Todas esas promesas son reales y se ven cumplidas en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando resucita, entonces Jesucristo es quien dijo quién era: el gran yo soy, el todopoderoso.
Quizá en esa tarde usted se sienta a punto de morirse porque ya no aguanta su situación. Jesucristo se sintió de la misma forma en el camino a la cruz del Calvario. Mas sin embargo, Él lleva esa ansiedad sobre sus hombros para que hoy usted diga: gracias, Señor Jesús. Tú me traes paz. Tú llevaste esa ansiedad para que yo esté tranquilo. Esa libertad es la que Dios nos quiere dar. Esta paz, esta salvación que está disponible para usted y para mí en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo esto: el que esté muerto, el que creyera en mí aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Y no está hablando de una vida terrenal, sino por toda la eternidad en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más tristeza, no habrá más infidelidad, dolor, angustia. Llámale lo que usted quiera. En Cristo tenemos vida, y vida en abundancia. En Cristo tenemos libertad. ¿Qué es lo que te está impidiendo que tú experimentes libertad en esta tarde? Porque Cristo ya nos hizo libres. Él ha prometido y nos muestra en la cruz del Calvario y en la tumba vacía. Él dijo: yo ya hice mi parte, te toca a ti. ¿Qué es lo que te está causando ansiedad? Quizá el abandono de tu ser amado, de tu ser querido. Si alguien sabe de qué se siente el abandono, Jesucristo es uno de ellos. Sus mejores amigos se rajaron en la mera hora. Uno lo traiciona con el beso. ¿Cuántos de ustedes han sufrido una traición de un amigo, de una amiga, de un papá, de una mamá? Jesucristo sabe lo que significa que tu familia te diga que estás loco. A Jesucristo le dijeron eso sus hermanos y su mamá: está mal de la cabeza, del ritmo, el estilo de vida, el ritmo que lleva Jesucristo. Él sabe. Si alguien sabe de qué es pasar vergüenza, es Jesucristo, porque fue crucificado no con un taparrabo, como lo ponen en muchos lugares, desnudo, exhibido públicamente desnudo, pero ahí lleva su vergüenza para que tú no tengas vergüenza. Si alguien sabe qué es estar débil y agonizando y sin esperanza casi, es Jesucristo, que derrama la última gota de su sangre y decide: Señor, ¿por qué me has desamparado en un momento más difícil? En todo fue experimentado y lo tuvo que pasar, pero cuando resucita, Él dice: ya ganamos, iglesia, para que usted y yo tengamos libertad de poder ser ese pueblo de Dios en esta tierra, con libertad, con paz, con poder y gloria, donde Cristo es exaltado. ¿Por qué no cierra sus ojos? Hablar de tu resurrección, Jesucristo, es maravilloso para cada uno de nosotros. Es hablar de vida, es hablar de libertad, es hablar de poder. Es hablar de una promesa cumplida y muchas por cumplirse. Tú no nos has abandonado, Señor. Y tu promesa, Señor, es que en el acto número 5, como iglesia, prometes estar en ella, Señor, con ella por todos los tiempos hasta que tú regreses, Señor. Pero en el acto número 6, Señor, cuando vemos en tu palabra, otra vez en Apocalipsis, hablas de una restauración completa. Una restauración en nuestras vidas, Señor, que en este momento estamos en un proceso, pero vamos hacia un tiempo, Señor, donde todo será nuevo, donde no habrá más llanto, más tristeza, más dolor. Y tu tumba, Señor, vacía, y tu resurrección nos anuncian, Señor, que esto es una realidad, que tú cumplirás esto. Pero en el mientras tanto, Señor, tú nos has dado a través de tu Espíritu Santo, a través de este divino poder, todas las cosas que necesitamos para llevar una vida recta. Tú sabes qué necesitamos en esta tarde, Señor. Y si usted está ansiado, mi hermano, de esta vida de rectitud,
donde ya el enojo no tenga parte en usted y Dios está dispuesto a darle paz y dominio propio a través del poder de su Espíritu Santo, si usted decide entregar su vida a Cristo Jesús. Si usted ha vivido una vida amargada por muchos años, Dios permite darle paz y restaurar y traerle gozo. Pero usted necesita rendir esta vida a Cristo Jesús para que su Espíritu Santo pueda traer gozo en su vida, aquí y ahora. Dios sigue actuando de una forma maravillosa a través de su Espíritu Santo. El efecto de su resurrección se sigue contando y se seguirá contando por miles y miles de años. Porque Dios muestra su poder y su autoridad sobre todas las cosas en este mundo. Por tanto, ¿por qué no entregar nuestra ansiedad a Él? ¿Por qué no entregar nuestra circunstancia a los pies de Cristo? Yo creo que más de uno de los que estamos aquí tenemos preocupación. ¿Cómo vamos a pagar esto? ¿Qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer de mi estatus migratorio? ¿Me casaré o no me casaré? En Cristo lo tenemos todo. En Cristo lo tenemos todo. Y su resurrección es la evidencia de que Él cumplirá todas sus promesas, de que Él no nos abandonará y de que está con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Qué quieres rendir en esta tarde? ¿Tu dolor porque alguien te desanimó? ¿Tu dolor porque alguien te defraudó? ¿Tu herida? ¿Qué es eso que necesitas que Cristo en esta tarde pueda sanar? Pero que tú puedas salir de este lugar con libertad y puedas experimentar esta vida. Habla con Cristo. Es la razón por qué Él resucita, para poder hablar tú y yo con Él abiertamente y podamos rendir todo esto. Mientras yo invito a mis hermanos para poder juntos cantar esta alabanza, alabaré al Señor mi Dios. Yo quiero que usted experimente, mi hermano, la libertad. Dios quiere que usted experimente a través de su resurrección la vida, la paz, la tranquilidad. No dejes que la muerte te espante, no dejes que la ansiedad, que el dolor, que la vergüenza, que la culpa sea algo que te defina. Cristo ya venció sobre esto y ya ha prometido que estará con nosotros.